La mejor forma de entender la electricidad es examinando el componente más pequeño de un elemento que aún retiene sus propiedades, el átomo. Un átomo consta de un núcleo con protones y neutrones. Los electrones circulan alrededor del núcleo en órbitas diferentes, en forma parecida a los planetas de nuestro sistema solar en su órbita alrededor del Sol. Los electrones de la órbita exterior se llaman electrones de valencia. Para simplificar las cosas, mostraremos solamente los electrones de valencia que circulan alrededor del núcleo. Para mantener estos electrones circulando en sus órbitas, una fuerza de atracción debe operar sobre ellos. Esta fuerza procede de las cargas de los protones del núcleo. Los protones llevan una carga positiva, mientras que los electrones llevan una carga negativa. Los neutrones no llevan ninguna carga, son neutrales. De acuerdo con la ley del magnetismo, los electrones de carga negativa y los protones de carga positiva se atraen entre sí. La alta velocidad con que los electrones circulan alrededor del núcleo crea una fuerza centrífuga que previene que los electrones se estrellen con los protones. La fuerza del magnetismo los mantiene en sus respectivas órbitas. Si un átomo tiene un número igual de protones y de electrones, la carga negativa combinada de todos los electrones que giran alrededor del núcleo es igual, aunque opuesta, a la carga positiva combinada de los protones. Así, la carga negativa de los electrones y la carga positiva de los protones se cancelan entre sí y el átomo no tiene una carga eléctrica neta, es neutral. Ahora bien, si un átomo tiene menos electrones que protones, la carga positiva de los protones es mayor que la carga negativa de sus electrones. A ese átomo desequilibrado se le llama ion positivo. Si un átomo tiene más electrones que protones, la carga negativa de los electrones del átomo sobrepasa la carga positiva de sus protones, lo que resulta en un ion negativo. Además de los electrones que están ligados al núcleo, hay otros que se llaman electrones libres. Estos electrones libres se pueden mover fácilmente en ciertas sustancias o materias. Esas sustancias o materias en las cuales se pueden mover fácilmente esos electrones libres se llaman conductores. Los metales, por ejemplo, son conductores. Las materias que no permiten el movimiento de los electrones libres se llaman aislantes. Por ejemplo, algunos aislantes son el vidrio, los plásticos y la cerámica. Se pueden crear electrones libres al perturbar el balance natural entre electrones negativos y protones positivos en los átomos. Al aplicar una fuerza a los átomos, tal como fricción, energía térmica o una reacción química, se sacan unos pocos electrones de sus órbitas y así se crean algunos electrones libres cargados negativamente y un número igual de iones con carga positiva. Si separamos entonces físicamente los iones positivos y los electrones mediante, digamos, una reacción química, como sucede en el acumulador de un coche, tenemos un polo donde los iones positivos están localizados y un polo donde los electrones libres de carga negativa están localizados. El polo con los iones positivos es el polo positivo del acumulador y el polo con los iones negativos es el polo negativo. Así como lo explicamos en la ley del magnetismo, hay una fuerza de atracción entre estos dos polos. Sin embargo, la separación física de las cargas no permite que los electrones regresen precipitadamente a los iones positivos. Pero si conectamos ambos polos con un conductor, creando así un camino o circuito, los electrones libres inmediatamente regresarán a los iones positivos para restablecer el balance de los átomos. Este es el flujo de electrones que se usa en la electricidad. Este flujo de electrones a través de un conductor se llama corriente. En lenguaje científico, la letra I se usa como el símbolo para la corriente. La magnitud de la corriente se puede medir. Esta magnitud se expresa con el número de electrones que pasan por un cierto punto en un conductor en un momento específico. La corriente se mide en amperios o amps. La electrónica moderna usa corrientes muy pequeñas, por lo que a menudo se miden en miliamperios, o abreviadamente mA, o sea, en milésimas de amperio. Para darles una idea de cuántos electrones se necesitan para crear una corriente pequeña, piensen en que para una corriente de 1 miliamperio deben pasar por un determinado punto en un segundo 6.250 billones de electrones, o sea, 625 con 13 ceros. Una vez que los electrones libres pueden pasar por un conductor,
se mueven con extremada rapidez a aproximadamente entre 2/3 y 9/10 de la velocidad de la luz. El flujo de electrones de un polo negativo a través de un conductor es tan potente que a menudo se dice que la fuente de electrones produce una presión eléctrica. Esta fuerza o presión, que es la responsable del flujo de corriente, se llama voltaje o potencial. Su símbolo para uso en las fórmulas es U, símbolo de la fuerza electromotriz, con el cual se puede describir la presión de la corriente. Tal fuerza se mide en unidades llamadas voltios, V. Como mencionamos antes, hay materiales que son buenos conductores y otros que no permiten el flujo de la corriente. En casi todas las temperaturas, todos los materiales ofrecen por lo menos una cierta resistencia al flujo de corriente. Los metales, por ejemplo, son buenos conductores y ofrecen poca resistencia al flujo de la corriente. El vidrio, el plástico, el caucho y otros no lo son y resisten fuertemente el flujo de la corriente. En realidad son aislantes. El grado en que un material obstaculiza el flujo de electrones se llama resistencia. En muchos y en casi todos los sistemas eléctricos encontraremos resistencias adicionales que limitarán la cantidad de corriente que fluye por el circuito. Más tarde regresaremos a este tema. La resistencia se mide en ohms, que se representa con la letra mayúscula griega omega. El símbolo de la resistencia en una fórmula es la letra R. En diagramas de circuito, las resistencias se representan con una línea. En resumen, podemos decir que la corriente fluye a través de materiales conductores y no lo hace a través de aislantes. Para que ocurra un flujo de corriente se requiere una fuente de presión eléctrica, o sea, un voltaje. La corriente eléctrica se compara a menudo con el flujo de agua por una tubería. La existencia de la tubería en sí no hace que el agua fluya. Se necesita una fuente de presión que la impulse por ella. La misma regla se aplica a la corriente eléctrica. No es suficiente tener un circuito cerrado de material conductor, necesitamos una fuente de presión eléctrica o voltaje. En los automóviles, esta fuente de presión eléctrica o voltaje es el acumulador. En el acumulador, una acción química crea una diferencia de potencial, es decir, una superabundancia de electrones en un terminal de la batería y un exceso de iones positivos en el otro. Este estado se llama diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial es la que se necesita para que fluya una corriente, que se indica con la letra I. La resistencia que se opone a la corriente se denomina con la letra R. En nuestro ejemplo de la presión de agua en una tubería, la llave de paso sería una resistencia ya que impide el flujo del agua. El camino que la corriente sigue se llama circuito eléctrico. Hay varias clases de circuitos eléctricos. Primero veamos un circuito básico de corriente directa, DC. Un circuito básico DC consta de una fuente de voltaje, en este caso una pila, una lámpara y dos cables conectores. La parte que lleva a cabo el trabajo en el circuito se llama la carga. Aquí la carga es la lámpara. En otros circuitos, la carga puede ser un motor de arranque, una radio, una ventana con interruptor eléctrico, etc. Si añadimos otra carga al circuito, tenemos entonces un circuito en serie. Un circuito en serie puede incluir más de un componente, un interruptor, una lámpara, un motor, etc. Se forma un circuito en serie cuando toda la corriente que fluye a través de un componente fluye también a forma que la corriente puede fluir a través de un componente sin tener primero que pasar por otro componente. Un circuito en paralelo se define entonces como aquel que proporciona dos o más caminos al flujo de la corriente. Muchos circuitos eléctricos son una combinación de circuitos en serie y en paralelo. Discutiremos los circuitos en serie y en paralelo en detalle más adelante en el programa. Por ahora, volvamos a nuestros principios básicos de electricidad.